Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Con estas palabras nos presenta San Juan a la comunidad de discípulos el día de Pascua. Una comunidad encerrada por miedo. Tenían miedo de aquellos que habían juzgado y matado a Jesús injustamente. Miedo de quienes no creían en el Maestro. Miedo de quienes pensaban distinto que ellos. ¿Qué hicieron entonces? Se encerraron. Sí, se aislaron todos juntos en una casa con las puertas cerradas. El miedo, hermanos y hermanas, es un mal consejero de la persona humana y muy mal amigo de la comunidad cristiana. A lo largo de la historia hemos visto tantas veces como la Iglesia, por miedo, se ha encerrado en sí misma, renunciando a una de las notas fundamentales, la de salir anunciando el Evangelio, siendo así luz del mundo y sal de la tierra. Podemos pensar en tiempos pasados el miedo que se tuvo al racionalismo, el miedo al positivismo, el miedo al modernismo, el miedo a los inicios de la democracia. Todos estos llevaron en muchas ocasiones a nuestra querida, amada Iglesia a encerrarse, rigidizando su opinión, cerrándose a toda posible luz de verdad fuera de ella misma y a veces inclusive ver enemigos en partes, en lugares donde probablemente no había enemigos. El miedo paraliza y no sabe aconsejar.
De hecho, en la historia de nuestra Iglesia fue necesario un concilio, el Vaticano II, en los años 60, para abrir las puertas al Espíritu del resucitado y así salir de esa parálisis. ¿Cómo vencer el miedo? De eso se trata el Evangelio de hoy. Hay muchos cristianos e inclusive no cristianos que se adhieren al mensaje de amor de Jesús. El mensaje del Evangelio es precioso. Se adhieren a este mensaje exigente, congruente y que hace mucho bien. Sin embargo, creer en el mensaje de Jesús y sus exigencias morales no basta para ser buen cristiano. Menos aún en una sociedad como la actual, en la que los principios morales del cristianismo no son compartidos ni considerados válidos por gran parte de las personas con las que convivimos. Por ello, no pocas veces nos encontramos con una vivencia cristiana de encierro, como los discípulos del Evangelio de hoy. Es decir, vivir el cristianismo en la burbuja de mi fe, de mi entorno, donde no sufro incomodidades, y si las llegara a sufrir, reaccionamos ante lo adverso probablemente con descarte, con condenas o con apologías, defensas. Eso no tiene nada que ver con la Pascua de Jesús, con la luz del resucitado. Hermanos y hermanas, el tiempo de Pascua nos enseña que no basta creer en el mensaje de Jesús, por muy atrayente que éste sea, sino que debemos creer en Jesús y en Jesús vivo. ¿Y dónde vive Jesús hoy? En su comunidad de creyentes. Aquí. El texto del Evangelio no nos habló de una aparición de Jesús a sus discípulos, sino de que allí, donde está la comunidad, está Jesús. Pero está allí, en la comunidad de quienes creen en Él, no para vivir una fe de modo intimista, de encierro, de burbuja, sino de una manera activa, en salida. Y por ello les dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Hermanos y hermanas, para vencer el miedo de salir y ser testigos de Cristo sin caer en condenas ni apologías, es necesario hacer la experiencia de encontrarse con Cristo vivo en su comunidad. Por ello Jesús, estando en medio de ellos, les muestra sus manos y su costado traspasados. Esas manos que ellos habían visto bendiciendo, sanando, abrazando, esas manos que ellos habían visto crucificadas, clavadas por amor, son el signo de que Cristo vive. Quien no ha hecho experiencia de las manos de Cristo en la comunidad creyente que ama y sirve, corre el riesgo de quedarse en un cristianismo fundado en una idea y no en una persona, la persona de Jesús vivo. Agrega el Evangelio que Tomás, apodado el mellizo, no estaba allí. Y cuando los discípulos le contaron que habían visto al Señor, no creyó. La reacción de Tomás, que era hombre de fe,
es bien comprensible. Podríamos imaginarnos sus pensamientos. ¿Cómo tú, Pedro, que lo negaste, me vas a decir que ahora crees en Él y que está vivo? ¿Cómo tú, Santiago, Natanael, Bartolomé, que lo abandonasteis y traicionasteis, me vais a decir que ahora está vivo? ¿Cómo voy a creer en vosotros si vuestro pecado os desacredita? Tomás es el mellizo de todos aquellos que a lo largo de la historia, escandalizados por el pecado de la comunidad creyente, dejaron de creer en ella. En Tomás están representados todos aquellos cristianos que, desilusionados por la institución Iglesia y algunos de sus miembros y sus pecados, no dan el salto en la fe y no son capaces de ver en ella a Cristo vivo. ¿Qué hace Cristo con Tomás? ¿Lo descarta? ¿Lo desacredita? ¿Le discute? No, todo lo contrario. Comprende su dolor y empatiza de tal manera con él que no entra en discursos racionales para hacerle comprender las verdades teológicas de la fe. Eso quizás vendrá después. Sino que Jesús, extendiendo sus manos y mostrando su costado, le comparte sus llagas. En otras palabras, le está diciendo: Tomás, sé que estás sufriendo, sé que estás desilusionado, pero creo en ti. Compartamos juntos ese dolor. Hermanos y hermanas, no basta con creer en el mensaje evangélico si no creemos en Jesús. Y para ser una iglesia en salida, misionera, ante un mundo precioso, pero con criterios no evangélicos, y en el que la desilusión ante la iglesia es grande, solo podremos vencer el temor haciendo la experiencia de Cristo resucitado. ¿Cómo? Condividiendo el dolor. El gran discurso, la gran acción de Dios para con la humanidad es empatizar en su dolor, como lo hizo Jesús con Tomás. Condividamos nuestras llagas, creyentes y no creyentes, porque allí Cristo vive resucitado. Amén.